Bueno, y mientras la región metropolitana retrocede a la etapa de cuarentena, hay otras que están avanzando. Punta Arenas, por ejemplo, llega a la fase de preparación a partir del lunes. La comuna pasó así de la fase 1 a la fase 3 en un mes. Queremos conversar sobre la situación que se está viviendo en la zona, cuáles han sido los avances. Estamos con la coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina en la Universidad de Magallanes, Lidia Amarales. ¿Cómo está, Lidia? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por el contacto, muy amable. Lidia, bueno, ya contábamos, es una muy buena noticia esta para Punta Arenas, una comuna que ha pasado por largo tiempo encerrado desde el inicio de la pandemia. Ha habido periodos de confinamiento bien largos y momentos muy estresantes también para el sistema de salud. ¿Cuál ha sido la clave, Lidia, para que ahora Punta Arenas pueda entrar a la fase 3? Mira, Sebastián, bueno, yo creo que aquí claramente el COVID ha sido un tratado de salud pública y esto es una demostración más de lo que está pasando aquí en Magallanes. Nosotros pasamos, como dices tú, rápidamente de fase y esto es no más que la cobertura de vacuna que tenemos. Nosotros ya tenemos una cobertura de un 73% en la región de Magallanes, es decir, según algunas bases de investigación, dice que esa en el COVID podría ser ya la inmunidad de rebaño. Ajá. Otros dicen el 80%. Si nosotros casi ya alcanzamos la inmunidad de rebaño con el 73% de vacuna y claramente la vacunación masiva de la población ha significado una disminución significativa de la incidencia de COVID en nuestra región y eso es una demostración que la vacuna es efectiva y que claramente es la mejor respuesta sanitaria que podemos hacer para disminuir la incidencia, es decir, de ir manejando la pandemia. Lidia, ¿usted lo atribuye solo al proceso de vacunación o ha habido otras medidas de cumplimiento, por ejemplo, de las cuarentenas? Se lo pregunto porque hoy día lo que se cuestiona precisamente es la efectividad de la cuarentena como una medida para frenar el avance del contagio. Bueno, mientras no exista esta inmunidad de rebaño, mientras no existan los porcentajes y las tasas de vacunación, claramente es una medida efectiva, es decir, el distanciamiento físico de las personas, el impedimento del virus de poder contagiarse de una persona a otra que no esté inmunizada, ya sea por enfermedad, porque ha hecho el cuadro clínico o por la vacuna, claramente es el contagio. Y eso es una realidad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, cuál ha sido en el fondo lo que ha dicho el Colegio Médico desde un inicio, que las cuarentenas son importantes como una medida para poder manejar esta pandemia, pero hay otras medidas que claramente se han tomado tardíamente, que no han llegado en el momento oportuno, como es la ayuda económica, y que esto ha significado que la pandemia ha golpeado en mucho mayor porcentaje a la población de niveles educacionales, pero más bien niveles económicos bajos, donde claramente ha habido mayor incidencia, mayor gravedad y también mayor mortalidad, como dicen los gráficos. Sí. Lidia, y en ese sentido, ¿qué lecciones se pueden sacar de la experiencia de Magallanes en particular para el resto del país, sobre todo para la metropolitana ahora? Son realidades muy distintas, lo sé, pero es interesante en un momento en que se necesitan otro tipo de respuestas, pareciera, para poder enfrentar un aumento de casos como el que estamos viendo acá. Bueno, te vuelvo a insistir, yo creo que aquí una de nuestras experiencias es el porcentaje de vacuna, un 73%. Sí. Pero a nivel de comportamientos individuales, por ejemplo, Lidia. Yo diría que los comportamientos individuales en Magallanes no son diferentes a los comportamientos individuales en el resto del país. Aquí también ha habido cansancio, aquí también sí, claro, ha habido relax con respecto a las cuarentenas. La gente llevamos mucho tiempo en cuarentena y eso claramente ha sido un relax. Claro que hay distintas situaciones culturales, aquí la gente vive más en las casas, que también podría ser un factor de contagio, pero el resto de las conductas en Magallanes no difieren en absoluto de lo que está pasando en el país. Yo creo que aquí lo importante es el gobierno y el Ministerio de Salud
plantearse todas las medidas de salud pública que deben tomarse en estos casos. Y vuelvo a insistirte, una es tener una mirada de los determinantes sociales que influyen en el contagio, en que los niveles, como te digo, económicos más bajos tienen más posibilidad porque tienen que salir a trabajar. Sí. Por eso te digo que llegaron atrasadas las respuestas económicas en esta población que tiene que salir a buscar el sustento para su familia. Segundo, nos llama la atención que no haya habido hasta ahora una campaña sanitaria con respecto a lo que es el COVID. Lo que nos informamos o lo que informan ustedes los periodistas, que lo han hecho muy bien, los distintos profesionales de la salud que abordan el tema, pero el Ministerio de Salud no está informando a la población cuáles son los síntomas ahora que aparecen los niños con mayor porcentaje de infección. No sabemos cuál es el cuadro clínico en los niños sin ninguna campaña sanitaria orientada a esa población. Creo que la información que ha dado el gobierno ha sido errática, cambian de un día para otro y eso le resta credibilidad a la población, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo más importante es tener un manejo de salud pública muy sostenible en el tiempo, concordante y además fuerte en todas las áreas para poder manejar esta pandemia de mejor forma. Lidia, ¿y eso pasa, por ejemplo, por algún tipo de cambio en los actores también que están tomando las decisiones y sobre todo en quienes lo comunican, pensando en el factor de la comunicación de riesgo relacionado a la pandemia? Absolutamente, es decir, la percepción de riesgo de la población no existe cuando no se dan informaciones que son, como te digo, de peso, con una campaña sanitaria que va acompañada, y no lo que yo llamo los matinales del Ministerio de Salud, en que solo se informa el número de casos, que a la gente ya eso no le interesa. Es decir, lo que interesa son las cosas concretas que tienen que ver con su vida diaria. ¿Cómo van a salir a trabajar? ¿Cómo van a poder sustentarse? Y también lo que tiene que hacer frente a un caso índice, nadie sabe mucho, eso no se ha informado. Cuándo tú tienes que tomar o no tomar una PCR, cómo puedes de alguna manera hacer eliminar esta cadena epidemiológica de contagio con las medidas que tú tienes que tomar dentro de la familia. Entonces creo que hay mucho déficit con respecto al manejo que ha hecho el ministerio, que como dices tú, la percepción de riesgo ha ido disminuyendo y eso significa que la población se relaja. Sí. Lidia, respecto a las medidas que se están adoptando, considerando que ahora viene un IFE universal, por ejemplo, medidas económicas que quizás a juicio suyo llegaban tarde, pero que van a ser mucho más contundentes, con abarcando a más población también, ¿no? Al 100% del registro social de hogares. El avance en el proceso de vacunación, por otro lado, ¿usted cree que podríamos estar enfrentando un último pic, digamos, o es para tratar de darle un horizonte de tiempo, en definitiva, a este tipo de medidas también? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Magallanes es que nosotros hemos tenido las olas adelantadas con respecto al resto del país. Nosotros partimos aquí en Magallanes en forma muy precoz, prácticamente lo que estaba pasando en China y en Europa, por la llegada de los turistas a Magallanes en esa época, y es por eso que nosotros vamos adelantados en torno a lo que han sido las olas, y nosotros ahora estamos terminando, ya me perdí, no sé si es la tercera o la cuarta ola, y eso es lo que probablemente, si el resto del país logra las coberturas de vacuna que se han logrado en Magallanes, probablemente va a tener la misma respuesta epidemiológica que se ha tenido acá, y esa es nuestra esperanza, y eso es un llamado a la población a vacunarse, porque eso es tremendamente importante. Y lo otro, un llamado al gobierno también a apurar el paso con respecto a la vacunación en la población infanto-juvenil, que es la que está ocupando en este momento parte de las camas de urgencia y UCI. Sí. Tenemos que aprobar la vacuna Sinovac, que ya fue aprobada en niños en China, en niños de 3 a 17 años, y tenemos que empezar a vacunar a esa población, porque ahí está el nicho donde el virus también se está moviendo. Tú ves que ha cambiado un poco, ha cambiado mucho el nicho de cómo el virus ha contagiado. Es decir, partimos con los adultos mayores, después seguimos con los adultos, ahora estamos con la población de menos de 40 años, que es la que está ocupando las camas UCI, claro. Y también un porcentaje
de niños. Entonces, tenemos que apurar el tranco en esa población, en ese grupo etario, para lograr la cobertura Bien. y tener lo que ha pasado en Magallanes. Sí, efectivamente, es lo que esperamos todos, ¿no? Y en buena hora por Magallanes, que como decíamos, ha pasado largos periodos de confinamiento. Lidia, gracias por conversar con nosotros.